Buenas tardes. Nosotros como grupo vamos a presentar un caso clínico que es sobre un paciente gran quemado. Los integrantes son Camila Cerda, Margarita Carrasco y Javiera Martínez. Los objetivos generales que tenemos es dar a conocer la etiología y fisiopatología del caso expuesto, describir y fundamentar las manifestaciones clínicas. Como objetivos específicos tenemos determinar y fundamentar el diagnóstico y tratamiento de la patología, exponer estrategias de prevención y sugerencias para mejorar la intervención. Bueno, el caso que nos tocó es sobre un paciente masculino de 5 años que llegó al servicio de urgencia por quemaduras producidas con agua caliente en cara, extremidades superiores, tronco y zona genital. Cuando el paciente llegó al servicio de urgencia, sus signos vitales eran presión arterial sistólica de 80 y diastólica 50, frecuencia cardíaca de 145 latidos por minuto, temperatura de 35,9, tenía una saturación de oxígeno de 80%, pero al ventilarse con mascarilla de resucitación subía a 93%. Pesaba 21 kilos y medía 1,10 m. Se le hicieron múltiples transfusiones, se le conectó a ventilación mecánica y se hacía intubación endotraqueal cada vez que el paciente iba a una intervención quirúrgica. Tenía una instalación de catéter venoso central y sonda Foley. Los primeros días los cursó con inestabilidad hemodinámica, tenía un síndrome de distrés respiratorio, colonización traqueal por Streptococcus. El tratamiento médico fue de suero Ringer lactato 4 ml por kilogramos por superficie corporal quemada. Como mantenimiento estándar tenía una solución salina de 0,45% con solución dextrosa de 5%. Tenía una instalación de sonda nasogástrica. Tenía sistema de fluidos intravenosos tibios, una bomba de infusión con paracetamol y SOS tenía morfina. Bueno, en la epidemiología, aquí en Chile, el MinSal informó que anualmente más de 6.000 personas requieren hospitalización por quemadura. En el 2007 se registraron 6.435 pacientes. También informó el Instituto Nacional de Estadística que por las quemaduras murieron 569 personas. A nivel mundial, la OMS informa que entre 2000 y 2010 hubieron 148.000 personas ingresadas por quemadura. Y bueno, la población infantil es más vulnerable a las quemaduras debido a que su capacidad física, mental y su juicio no son apropiados para su reacción rápida y adecuadamente ante algunos factores de riesgo. Y las estadísticas dicen que aproximadamente el 80% y el 90% de las quemaduras ocurridas en los niños es en el hogar. Bueno, aquí tenemos dos gráficos explicativos. El primero de ellos, que está en la parte superior, nos dice que la mayor cantidad de quemaduras en los niños está en la etapa preescolar y los lactantes. Y el segundo gráfico nos indica que el 70,6% de las quemaduras en los niños es por líquidos calientes. Ya, en la etiología y la fisiopatología tenemos la piel, que su función, la principal función es la síntesis de vitamina, la protección contra infecciones y agentes externos, en la regulación de la temperatura y prevenir la pérdida de electrolitos y líquidos. Cuando existe una lesión por un agente externo, en este caso por agua caliente, se produce una lesión que va a depender del tiempo de exposición y de la temperatura. La lesión va a generar cambios tanto locales como sistémicos. En los cambios locales tenemos definidos una zona central o una zona de coagulación donde existe un daño instantáneo e irreversible por la destrucción celular debido a la coagulación de las proteínas. Alrededor de esta zona está la zona de éstasis, donde existe un déficit de perfusión debido a la alteración de la permeabilidad vascular e importante formación de edema, la cual es reversible con un buen tratamiento médico. Y después tenemos la zona de hiperemia, donde no existe una destrucción celular, pero sí una importante vasodilatación secundaria al proceso inflamatorio.
En los cambios sistémicos tenemos que son producidos en pacientes quemados con más del 20% de la superficie corporal comprometida. Este cambio sistémico es debido a la liberación masiva de factores de inflamación y toxinas, una importante pérdida de líquido extracelular mediante la evaporación de agua, y estas alteraciones afectan la totalidad de órganos y sistemas del organismo, dividiéndose en la fase aguda, que son las primeras 48 a 72 horas, produciendo un shock hipovolémico con vasoconstricción periférico, disminución del gasto cardíaco por depresión miocárdica, insuficiencia renal aguda, alteración hidroelectrolítica, broncoconstricción y polimnea y úlceras gastrointestinales por estrés. En la fase subaguda la tenemos cuando no existe un buen manejo de este paciente, produciendo colapso cardiovascular, aumento del catabolismo calórico y proteico y inmunodeficiencia relativa e infecciones. En cuanto a las manifestaciones clínicas del cáncer, tenemos lo que se encuentra la deshidratación, sistema respiratorio, infección por estreptococcus pneumoniae, dolor, la desaturación de oxígeno, la cual el paciente la tenía en 80%, quemaduras tipo A y quemaduras tipo A y B, que son las que se pueden manifestar en las imágenes presentadas. El diagnóstico de nuestro paciente es un paciente gran quemado pediátrico con quemaduras de tipo A y B, causadas por la extensión mayor a 20% de la superficie corporal, que incluye la cara, las extremidades superiores, troncos y genitales, tras un accidente doméstico con agua caliente. Afecta principalmente a la dermis y a la epidermis, y el paciente además presenta distrés respiratorio con saturación del 80%, aumentado a un 93%, con aporte de oxígeno con mascarilla de resucitación. Presenta compromiso de las vías aéreas superiores, inestabilidad hemodinámica y una colonización endotraqueal por Streptococcus pneumoniae debido a las múltiples intervenciones y como la ventilación mecánica, intubaciones y patologías presentadas. El tratamiento médico que se le indicó a este paciente fue de suero Ringel lactato 4 ml por kilogramos por superficie corporal quemada, la cual nos permite suplir las pérdidas de líquidos corporales. La solución salina al 0,45% con solución dextrosa nos permite el mantenimiento estándar de los fluidos corporales y otorgar un aporte calórico y de electrolitos. La instalación de sonda nasogástrica nos facilita la alimentación y la medicación indicada por el médico. El sistema de fluidos intravenosos tibios y las mantas nos ayudan debido a las pérdidas de líquidos del paciente, el cual puede presentar hipotermia, y lo que también puede llevar a provocar infecciones y un retraso de la cicatrización de las heridas. La bomba de infusión de paracetamol está indicado para calmar el dolor de leve a moderado y se utiliza como un analgésico en pacientes quemados que no tienen contraindicaciones a este medicamento. Y la morfina es indicado para mejorar el dolor en caso de intervenciones quirúrgicas. En los exámenes de laboratorios alterados tenemos la creatinina, que es una sustancia que proviene del metabolismo de las proteínas, que no es tóxico en parámetros normales, que se elimina a través del riñón y casi exclusivamente por filtración glomerular. Es un índice de la función renal. Esta se puede aumentar debido a una insuficiencia renal aguda provocada por el traumatismo de las quemaduras. El nitrógeno ureico, un alto nivel de nitrógeno ureico en la sangre significa que los riñones no están funcionando correctamente. Esto también va asociado a las quemaduras, las que pueden acompañar por alteraciones metabólicas como el catabolismo proteico, que trae como consecuencia las alteraciones de la contracción muscular y perturbaciones de las actividades de las células, tejidos, órganos y sistemas. El sodio tiene una relación con la mayor parte tiene una relación con la osmolaridad de los líquidos extracelulares, pues si se pierde este catión, el líquido extracelular disminuye por rastre de agua y con esto disminuye el volumen de sangre circulante. Un bajo nivel de sodio en la sangre puede indicar la deficiencia de sodio o exceso de agua. El potasio está insuficiente por la disminución de la entrada de potasio y por una distribución en el organismo, ya se disminuye dentro de la célula debido a las quemaduras. Un bajo de este nivel de potasio puede producir problemas severos como daños musculares o rabdomiólisis. La albúmina, su disminución está generada por la presión oncótica del plasma, por la malnutrición y la pérdida de la piel. Las proteínas totales en el plasma, las proteínas contribuyen a mantener el volumen del
fluido circulante, transportan sustancias relativamente insolubles y actúan en la activación de compuestos tóxicos y en la defensa contra agentes invasores. También se evalúa para ver el estado nutricional y el edema. Y los linfocitos, una reducción del linfocito consiste en una linfocitopenia, la cual hace que los glóbulos blancos que protegen el cuerpo de infecciones no se encuentren activos, por lo que contraer infecciones es mucho más fácil y rápido. En cuanto a los problemas de enfermería presentados y si nos podemos encontrar ciertas necesidades que estarían alteradas. En este caso, respecto al caso, sería respirar normalmente, comer y beber de forma adecuada debido a que el niño se encuentra con sonda en este caso, dormir y descansar, mantener la temperatura corporal, el cuidado de integridad de la piel, evitar los riesgos del entorno o la seguridad, participar en diversas formas de entretenimiento, aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad, esto debido a las quemaduras que se produjeron y debido a los cambios de temperatura y las infecciones que él contrajo. En cuanto a la estrategia de prevención que podríamos utilizar, encontraríamos tener estrictas medidas de asepsia, soporte nutricional adecuado, el cuidado y manejo de UPP y las heridas, cuidado y prevención de la temperatura corporal para así evitar hipotermias en el niño, cuidado de la administración de los líquidos, en el control de dolor, educar a los familiares para evitar posteriores accidentes a futuro, garantizar que no existen alergias medicamentosas, ya sea el paracetamol que fue indicado u otros medicamentos que se le pueden indicar, cuidado de la administración de líquidos, verificar cambios en las quemaduras tras cada curación o cambio de depósito, es decir, si está muy sucio, tiene mucho líquido, ver cada detalle y dejarlo anotado y comunicarlo, y también la fisioterapia respiratoria. En cuanto a las sugerencias para mejorar las intervenciones de enfermería, tenemos en este caso estipular extensión de las quemaduras, monitoreo de la diuresis, rehabilitación integral, el control constante de los signos vitales para ver si hay mejorías o no, asegurar acceso a vasculares, garantizar que valores de electrolitos están normales, el control gasométrico, radiografía de tórax seriada, control del dolor en el paciente, lavado de zonas quemadas con suero fisiológico, equipo multidisciplinario, control de balance hídrico. También debemos cubrir la piel quemada para evitar así la hipotermia, como se mencionaba anteriormente, elevar zonas quemadas para así disminuir lo que son los edemas, verificar también los estados de los apósitos y los cambios de esto, el retiro de tejidos desvitalizados, frictenas y otros contaminantes, apoyo y comunicación de procedimientos con familiares, es decir, explicarle qué se le van a hacer, porque al ser un niño, los familiares tienden a tener más miedo o sienten el dolor del niño, entonces siempre comunicar a los familiares, qué se le va a hacer al niño y qué no. Y también verificar qué enfermedades de base puede tener el paciente. Está la bibliografía en este caso y muchas gracias por su atención.